Un saludo a todos los seguidores en YouTube. Estamos aquí nuevamente, los chicos de For Creatives. Yo soy Blink. Y yo soy Yoshi al habla. Y nuevamente tenemos aquí un video de reacción. Esta vez con un... no estoy seguro si este muchacho es algún tipo de pastor, padre. Creo que no especifica mucho, pero al menos sí tiene su canal como dedicado a cosas de religión y de Dios y de la Biblia y esas cosas. Ok, y bueno, me lo presentó Blink. Le dimos un vistazo un poquito antes de poder comenzar. Cuando empezó, pues dije, bueno, hasta eso se ve como una persona muy abierta, porque te da esa idea de que es alguien que tiene esta disposición al diálogo con un ateo, porque se llama ¿Cómo hablamos de Jesús con un ateo? Y pues se pone como en este plan de, pues vamos a hablar de manera abierta, vamos a hacerlo de forma muy amable. Que hasta incluso yo decía, bueno, es como que no me parece tal vez tan buena idea hacer, tal vez directamente hablar de él, porque lo hace de una manera como mucho más abierta de lo que normalmente estamos acostumbrados a ver, de gente que es como más ensimismada o más cerrada o más como en esa parte de vamos a adoctrinar a las personas. Sí, o solo voy a dar mi punto y espero que me lo crean porque sí. Porque yo lo digo y porque es punto. Y decía, bueno, tal vez no, este sujeto como que viene con una disposición distinta y tal vez no daba para el video como tal. Pero ya cuando va entrando un poco en lo que empieza a hablar de su mensaje y tal, pues nos damos cuenta que sigue yendo al final de cuentas sobre esa misma línea de la que hemos estado viendo. Pues sí, porque al final tiene que dar su mensaje y tiene que decir a la gente que Dios existe y que Jesús es bueno y todas esas cosas. Y tengo la razón al final de cuentas, ¿no? Sí, bueno, pero no nos estamos adelantando. Vamos a escuchar para ver qué es lo que nos va a dar de consejos entonces de cómo dirigirse a un ateo desde el punto de vista de fe o desde una persona con la creencia de la Biblia. Sí, que como que su idea de video no es tanto al principio parece que no lo vamos a convencer, pero es como vamos a tener un diálogo sobre el tema de Jesús con un ateo. Así que vamos a ver qué menciona el amigo, que no recuerdo su nombre. ¿Cómo están, amigos de Preguntas Sin Límites? Hoy estamos en un nuevo programa y con una nueva pregunta que, por cierto, te va a parecer sumamente interesante. La pregunta del día es: ¿cómo le hablamos a un ateo sobre Dios? Yo te contesto como cualquier otra persona, hablando de cualquier otro tema. Sí, no es como que, bueno, sí hay ateos, te voy a decir, no es como que la te vaya a decir, no te quiero escuchar porque es de Dios y no quiero hablar de Dios y no me interesa, pero bueno, sí hay algunos que se ponen en ese plan, que no son como que la idea tampoco de ponernos en esa situación. Sí, pero pues si hablas con un adulto normal. Eso llevamos en relación de la persona y de que sí. tiene algún conflicto directo, personal, más con hablar de la idea. Sí, habla con la religión o con la iglesia, cualquier otro aspecto. Pero si hablas con un adulto hablando, funcional. Sí, y si le estás poniendo un término general, o sea, un ateo cualquiera, pues un ateo cualquiera, sabemos que solo va con una referencia, solo tienes una idea de una posición muy específica que es con la relación de Dios, no con cualquier otra cosa. Entonces el hecho de pararlo y acercarte para querer hablar de Jesús o de la Biblia o cualquier otra cosa no tendrá que representar un mayor problema en la realidad. Pues no. Al menos en los términos generales. No, una estigmatización, no como esos de los libros de cómo hablar de comunismo con mi perro, ¿no? Así como la estigmatización ese grupo de personas. Que dijeras que eso produce, cuando mencionas algo de la religión, de la Biblia, de Dios, vas a disparar una reacción y entonces tienes que saber cómo manejarlo. Tienes que manejarlo con pinzas para que no te vaya a morder el ateo. Pues no realmente, pero vamos a ver qué nos dice. ¿Cómo le hablamos a un ateo de Dios? Muchas personas se han sentado con un ateo, muchos cristianos estoy hablando, y se han puesto a discutir sobre si Dios existe o no existe, y al final muchos han terminado mucho más confundidos luego de hablar con una persona atea. En este programa yo te voy a dar 5 consejos sobre cómo conversar y hablar de la existencia de Dios con un ateo. Paso número 1. Prepárate, lee mucho, debes estar seguro de tu fe. No te olvides que los ateos se conocen la Biblia, la han leído y han leído muchísimos otros libros más al respecto. Saben de lo que te van a hablar y ellos han estudiado y están convencidos de que Dios no existe realmente. Tú debes refutar esos argumentos con bases sólidas. Eso es bastante importante. No es suficiente hablarle a un ateo de Dios si tú mismo no estás seguro de tu fe. Ponte a estudiar para el examen porque el ateo te va a comer enterito, como nos dijeron por ahí. Como que haga un comentario. Aquí está gracioso porque primero hace una generalización. Te está diciendo que todas las personas que llegan a la conclusión de no estén convencidos o que incluso estén convencidos de que no exista Dios, han sido porque han llegado a ese punto por un razonamiento lógico, ¿no? Tampoco es verdad, así como mencionamos hace rato, no es cierto que todas las personas que han llegado a la conclusión de la idea de que no existe Dios, o que es muy probable que no exista, o que no estén convencidos para nada, haya sido de la forma más razonable, o más justificada, o con los mejores argumentos, o porque hayan acercado a leer la Biblia, ¿no? Muchos sí, y de hecho muchos comentarios que escucho y leído y que he platicado de gente, sí te dice que en un momento en el que sí sentían que estaba menguando su fe, fue cuando decidieron acercarse a buscar respuestas
respuestas en la Biblia o en otros libros, en otras personalidades que son estudiosos de estos temas y no encontraron ninguna respuesta satisfactoria. Y eso solo fue... Pues apoyaba esa idea de que pues, no estoy encontrando la respuesta que busco, pues entonces no voy a seguir buscándola aquí. Sí, pero porque esto como que produce ese efecto en cadena de que como que mientras más estudias, más averiguas, más te das cuenta que es como un vacío sin fondo, de que no se termina de llenar y no se termina de comprobar. Y los argumentos que existen son muy poco convincentes. Sí, que igual se vuelve contradictorio, pues entre más ahondas te das cuenta de las contradicciones que encuentras. Sí, y de todas las falsedades y todo lo que puede existir ahí. Pero eso es para las personas que de veras se han adentrado, de veras a querer estudiar y conocer. Puede ser que simplemente más por efecto como sentimental o algo más visceral o incluso algún tipo de desengaño que tenga que ver con la iglesia, con la religión, te llegues a este tipo de conclusiones, pero no tanto porque sea un argumento lógico, no porque tanto de que sean razonablemente sus conclusiones. Puede existir tanto de una como de la otra variable, o porque hay muchos que ni siquiera le prestan realmente ninguna de las dos atenciones a la idea religiosa y por eso simplemente nunca están convencidos de creer o no creer. Simplemente son como que en ese aspecto en el que simplemente no les interesan ese aspecto las cosas que tienen que ver con aspectos sobrenaturales. O sea, en un punto muy medio incluso. Me llamó la atención porque aquí, como lo planteé, como mencionaba al inicio del video, como que se ponen en esa posición de, es que los ateos son muy inteligentes, mira, ellos sí saben, ellos estudian, ¿no? Porque que me llamaba la atención esta idea de que no te trataba de tonto, porque es algo que sí mencionaba mucho, de que normalmente los que tienen como que están encerrados mucho en una ideología, sí es mucho de que al contrario lo voy a tratar de ignorante, lo voy a tratar de idiota, lo voy a tratar de menos que yo. Eso me recuerda un video, lo voy a poner por aquí. ¿Por qué creo en este Dios? Porque no soy idiota. El ateo es imbécil. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Pero sí, ese sujeto quiere ponerse como en esa posición de que está muy abierto y aparte que le está dando como su lugar al ateo, ¿no? Mira, que él sí sabe. En el hecho de la posición de que los que son propensos a que de veras estén hablando, pues son porque de veras se han metido en los argumentos, han averiguado, han investigado. Entonces esos son los que normalmente te pones a discutir, a debatir, porque normalmente pues por esa idea, porque ellos se han buscado el razonamiento para pensar o entender o justificar la existencia de Dios o todas las cosas que existen alrededor de estos conceptos y no han encontrado algo convincente. Entonces es como que darle la posibilidad a la otra persona, por ejemplo, digamos que este sujeto está diciéndote la idea de sí, vamos a sentarnos a hablar de Jesús o de la Biblia, pues entonces es porque tienes que dar un argumento o algo que probablemente, no sé, de alguna forma te convence a ti o podría convencer a otra persona o que de alguna forma sí estás dando como tú piensas en dar tu propio punto de vista. Aquí yo lo siento más por el punto de que te está diciendo de que si quieres hacer esto, tú como creyente, vas a hablar con un no creyente, con el lado opuesto, pues que de alguna forma tengas justificados tus propios argumentos, tengas que estés preparado, lo cual es muy poco común entre las personas creyentes. Son muy pocas en realidad, y eso también así como hablas con las personas que llegan a las conclusiones ¿no? de si existe o no Dios, son muy pocas las que afirman que existe sin haber llegado nunca por un razonamiento o por un proceso de justificación interno para pensar, para entender si ellos tienen razones o justificaciones o simplemente están haciendo una tradición o están cumpliendo con una normativa o están cumpliendo con el efecto de lo que le están cediendo los padres o la comunidad que está, en la que se criaron, en las cosas que influyeron. Es muy común que la verdad muchos de ellos nunca agarren una Biblia, nunca se sientan a leer, nunca se sientan a investigar, no se acerquen a preguntarle a los padres o como a los apologistas, a los que son estudiosos de estos temas para ver cuáles son sus justificaciones, porque normalmente esto cuando haces esto es cuando te lleva al otro camino. Sí, cuando empiezas a tener las dudas y empiezas a cuestionarte de verdad y empiezas a tener como que este conflicto con tus ideas que tenías preconcebidas. Y también porque aquí está, no es implícito, no lo está diciendo directamente, pero como estamos en el aspecto de América Latina, pues por su acento se nota como que de un acento neutral, probablemente de alguna parte de aquí de México. No siquiera tanto como de Centroamérica o del sur, pero por aquí de México es muy común que la mayoría de la gente esté en algún punto, en alguna congregación, en alguna religión, en alguna iglesia o en alguna de las diferentes facciones del cristianismo que existen. Y como sigue siendo un número mayor, hemos dicho en videos anteriores que ha bajado, pero sigue siendo muy poco, sigue siendo mayoritariamente que la gente sigue acercándose de una u otra forma a la creencia del cristianismo y todo lo que tiene que ver con esto. Entonces lo raro es eso, pues si escuchas a alguien que
de forma directa y de forma hablada te dice algo como, no, pues yo no creo en Dios, es muy común que te acerques, te exaltes, te digas, no, pero ¿por qué? Entonces, lo que hace falta es que yo llegue con mi testimonio y le hable para ver si yo puedo acercarlo de alguna manera, ¿no? O que lo acerque a alguien más, porque como la norma es que todos crean, el que te diga que no lo hace, pues siempre se convierte como en el bicho raro. Sí, hay que encaminarlo por el buen sendero. Pues sí, de alguna u otra forma que te dicen que como tienes una preocupación porque siempre te hablan de la idea del día tan infierno y esto lo va a traer ese sujeto al rato, entonces también te dicen, no, pero es que este sujeto por no creer se está condenando, vamos a acercarnos para ver si podemos traer al hijo pródigo o a la oveja perdida, como lo pueden ver. Pero entonces se puede ver como de diferentes formas esta primera propuesta que está haciendo, este primer acercamiento que está haciendo. Porque hasta eso no es tan mal consejo a final de cuentas. No, si vas a hablar con alguien, pues prepararte y saber cómo te vas a defender tus argumentos. No es mal consejo, sobre todo porque cuando vas a hablar de un tema, del que sea, no importa si tiene que ser de algo de estudio, de algo de conocimiento básico, de filosofía, de naturalismo, cualquier cosa. Si vas a hablar de un tema, pues que mejor que sepas de ese tema del que vas a hablar. Si vas a hablar de carros, pues es mejor que tengas algún conocimiento sobre carros, sobre motores, sobre cómo se diseña, cómo funciona cualquier cosa. Porque solamente hablar de algo que no conoces solo porque tienes la idea. O solo porque dices, me gusta, pero realmente no he estudiado, no lo conozco a fondo, no tengo la referencia como tal, pues no puedes realmente ponerte a argumentar con alguien que se supone que ya tiene ese conocimiento. Y que ya se acerca, solo por eso es muy probable que, bueno, como digo, no es 100% seguro, pero es muy probable que sí haya tenido esos acercamientos y a lo mejor tú no. Así que eso de tenerlo en cuenta, claro que va a ser un buen consejo, pero ahí está como el punto irónico de que a lo mejor no se está dando cuenta de eso, de que es muy común que la gente no sepa, pero aún así se ponga a hablar de temas que no sabe. Ese fue el primer punto. Sí, un punto que ya agarramos por todos lados. Vamos a ver el segundo, a ver si el segundo nos deja un poquito más fácil. Paso número 2. No seas prepotente, escucha sus argumentos. Conozco muchos cristianos que se cierran en su punto y dicen, Dios existe, ¿y por qué existe? Porque sí existe y punto. Ese no es un buen argumento. Créeme que si eres un cristiano debes saber por qué crees en Dios. La Biblia, la ciencia y la historia nos dan muchísimos argumentos para poder debatir. Y escucha también a tu amigo ateo, a la persona que no cree en Dios. Escucha sus argumentos, presta atención a lo que te dice. Es bastante importante que tú no te cierres en tu punto, que no actúes de manera prepotente y que estés dispuesto a escuchar los argumentos, las ideas, las opiniones que tiene la persona que te está hablando acerca de que Dios no existe. Es muy importante que seas muy abierto en este tema y que no te muestres con una actitud cerrada. Estamos viendo un muy buen consejo para una persona que se piensa acercar a hablar con otra persona sobre un tema en particular. Pero esto es como puro sentido común. Si estás diciendo que vos quieres ponerte a hablar, o sea que estamos hablando de que la disposición está naciendo de ti, pues entonces deberías tener disposición desde para escucharla a la otra persona. Y de no cerrarte, como menciona, pues esta idea de que me centro en mi idea y me cierro y no quiero escuchar argumentos del otro. A final de cuentas, pues sí, es como mencionamos, para cualquier tipo de debate, pues es indispensable, pues, para cualquier tipo de debate o argumentación que vas a tener con otra persona. O solo como esto, un diálogo. Sí, ándale. El hecho es que un diálogo se desarrolla en las dos vías, en los dos sentidos. Y si lo único que estás pensando es, no, voy a sentarlo y le voy a dar todas las razones del por qué está mal y voy a hablarle, y no estoy pensando en que escuchar ninguno de los argumentos o de las razones que me puede escuchar, presente. Porque lo único que quiero hacer es ir y predicarle mis versiones y mis historias. Y lo otro que me brinca es lo que menciona tenemos muchos argumentos históricos, científicos y filosóficos y demás que nos dan la razón en el este es el que es más como solo para darte confianza, ¿no? Sí, tú tienes las de ganar, tú tienes las de ganar, tú solo tienes que tener confianza, pero escúchalo que va a decir. Para que sea como que me quede bueno, ¿y cuáles son? ¿Podrías dar un ejemplo para dejar en claro? No, eso no te lo va a dar aquí, nada. Porque yo sigo esperando cuáles son los argumentos científicos e históricos que te marcan. Tal vez en algún otro video los dice. Filosóficos te puedo creer porque pues eso es de ideologías. Pero... y los que existen, los que se han escuchado más común. Y eso sí lo entiendo, pero un histórico y científico me encantaría. Me encantaría poder verlos, ¿verdad? Sí, bueno, vamos a seguir esperando porque con eso ya salta el número 3. Vamos a ver qué dice el número 3. Vale. Paso número 3. Sé contundente. Hay mucha evidencia científica que nos ayuda a explicar la existencia de Dios. Aunque no lo creas, la ciencia es nuestra aliada.
A veces los cristianos la vemos como una enemiga o como algo que no debemos usar para explicar a Dios. Sin embargo, la ciencia nos ayuda con creces a explicar la existencia de Dios, ya que hay cosas que la misma ciencia reconoce que no podrían existir o no podrían realizarse de la forma en que se realizan sin un poder y sin una ayuda divina, o como muchos le llaman, con una fuerza de la naturaleza. Así que lo que sé es que no se da cuenta de la contradicción. Si es divino y si es natural, no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Y no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. O es divino o es natural. Sí, como ellos llaman, fuerza de la naturaleza. Pues es una fuerza de la naturaleza, entonces, no es una fuerza divina. Sí, es una fuerza de la naturaleza, es algo que es estudiable, es medible, sí. Comprobable. Y si es divino, no tiene ninguna de estas características, por ente, es algo sobrenatural. Sí, puede ser Ándale, exactamente, es completamente lo contrario de natural, de sobrenatural. Pero me encanta que sigues esa parte de esta línea. Tenemos muchas evidencias científicas, la ciencia está de nuestro lado. Bueno, ¿dónde está? Dame un ejemplo, dame una idea, una evidencia. Lo gracioso es que en los comentarios sí dejó sus evidencias científicas, con unas comillas muy grandes aquí, sobre unos artículos de dudosa procedencia y que están hablando además de como de puras experiencias personales, pero que atribuir no cuentan como características científicas, pero bueno, pues que es lo que se puede esperar de la poca argumentación que realmente está dando. Bueno, vemos el 4 es un poco mejor. No, sí, ya vamos a declive. Desde sí, el primer tío que me sonaba que, mira, viene en buena onda, está en plan chido, o sea, bien. Vamos a discutir aquí las ideas. Sí. Pero ya vamos a declive aquí. Tan solo este punto que te dice, hay que ser contundentes, y te está diciendo como le no es una pelea de box, no es que de veras te vayas a llegar y hacer un punto de debate, o que va a salir una calificación para salir del marcador global de creyentes contra ateos y a ver cómo va la puntuación, ¿verdad? Como para que estés diciendo que vas a darle un golpe contundente. Ser contundente, es decir, si de veras tienes argumentos, da tus argumentos. Porque no tienes que preocuparte tanto por la idea de convencer, pues es que tampoco es la idea de convencer, ni el ateo está pretendiendo convencerte a ti de que no es cierto, ni tú deberías ir con la idea de voy a convencerle al otro. La idea de debatir es como exponer ideas y compartirlas y como tal vez solo escuchar un punto de vista diferente al tuyo, pero no convencer a dependiendo del tema puedes llegar a algún punto medio. Sí, algún punto intermedio, una neutralidad. Pero no en puntos como este. Y sobre todo, en cuanto estás hablando que te dice que la Biblia es histórica y científica, así que entonces ya te das cuenta por dónde va la idea y es mejor como que no atribuirle tanto razón. Es contundente, averigua hechos concretos que te puedan ayudar a que el ateo o la persona que no cree en Dios comience a cuestionarse por qué realmente no cree en Dios. ¿Crees que no lo hizo para empezar a llegar a ese lugar? Otra vez, aquí también es gracioso porque en el punto número 1, donde hablaba de que de que te habla que el ateo era estudioso y ya está averiguó, preparado. Y entonces el hecho de que tú quieras llegar y acercarte y dices, no, mira, es que tú seguro nunca habías visto este argumento, nunca habías pensado en esta posición. Nunca te habías preguntado por qué no crees, porque también está diciendo, para que empiece a preguntarse el por qué no crees. ¿En serio crees que nunca había preguntado para llegar incluso a ese punto que estaba? Sí, para ya haber llegado a la conclusión de que se convenza o que crea que no exista Dios, pues ya debe haber pasado mucho de este proceso. Y así tan solo el decir que de veras vas a decir, bueno, vamos a empezar a averiguar por qué no cree, o que se lo pregunte mismo porque tal vez a mí no me interesa en realidad. No, es para que él mismo despierte y se dé cuenta que no va por el camino de... Paso número 4. No intentes convertirlo a Cristo. No te olvides que tú no conviertes a nadie, es Dios a través de su Espíritu Santo el que realiza la obra. El problema está cuando nosotros como personas intentamos convencer a otros e intentamos convertir y cambiar a las personas. La Biblia nos dice que es Dios el que cambia a las personas, es Dios el que las restaura, es Dios el que trae convicción a nuestros corazones. Así que es muy importante que tú ores y busques la guía de Dios antes de hablar con un ateo. Al final puedes dar los mejores argumentos y la otra persona puede no ceder en su punto de vista. Es Dios el que tiene que hacer la obra definitivamente. O sea, si no lo convences porque Dios no quiso, no es porque el otro lo resuelve. Aquí sí es muy difuso como que es punto que está justificando, porque comienza, al menos yo entiendo que comienza por la idea de, bueno, no pienses que eres tú el que está haciendo la obra. Entonces, tú vas a hablar y Dios va a hablar a través de ti, o las palabras van a salir a través de ti, pero son las palabras de Dios, o sea, las palabras del Espíritu. Bueno, aquí te dice más como el Espíritu Santo. Así que te estoy diciendo, bueno, sí, el acercamiento tiene que ser como de tu propuesta, pero lo que vaya a pasar después tiene que ser según la voluntad de Dios. Lo cual también pues es un poquito irónico en ese sentido. No es como si una persona que, como dijimos, que ya está pasando por ese proceso o ya está muy avanzada en el proceso del tratar de entender o comprender la idea de Dios, no lo haya intentado de otras formas. O sea, es como el hecho de pensar
una persona le dicen que existe Dios, Ujú. y esta persona, digo, bueno, ¿cómo me puedo comunicar con él? ¿Cómo hay una forma en cómo pueda estrechar lazos, tener la relación que te dicen que está teniendo? Porque la mayoría de las religiones, si no es que todas, se hablan de un Dios muy personal. Ujú. Casi. Y el cristianismo particularmente te habla mucho como de eso, de tener una religión, digo, no, de tener una relación, de tener un lazo, tener un efecto con Dios directamente, pero que es completamente indistinguible de tus propios pensamientos, tus voces o las voces de otras personas. Así que no es como que dijeras que una persona intentó ya este paso de tratar de comunicarse directamente con él para evitar cualquier forma de intermediario y no haya llegado a ningún punto razonable. Así que el hecho de que digas, pero al fin y al cabo es la voluntad del Espíritu Santo de Dios que si va a lograr algo o no. Creo que está aquí como que también muy deficiente su propia idea de que no se ha puesto a analizar desde todos los aspectos la idea de esto. Entonces, sí, si te supone que Dios puede comunicar contigo, ya pudo haberlo hecho de cualquier otra manera. No necesariamente contigo, que vas a dedicar a tu tiempo de ponerte a hablar con una persona, aunque a lo mejor ni siquiera conoces bien, pero solo tienes esta referencia de que no cree. Aquí lo único rescatable que yo encontraba es esta idea de, bueno, al menos este sujeto no está predicando esta idea de tienes que convertir a los otros, que es algo que veíamos incluso en otras corrientes como los testigos y convertirlo otros. O rescatarlo, dependiendo un poquito de la mujer de la vertiente. Hay quienes sí te hablan de la idea de que no, es que es tu responsabilidad es salvar a tu hermano que está en peligro, el alma de esa persona está en peligro y tú tienes que rescatarlo, convertirlo, salvarlo, ¿no? Como si vieras una responsabilidad así tan sí, que eso lo he visto mucho en otros, incluso otros que hemos analizado antes, sí, van mucho por esta idea y dije, bueno, al menos yo le doy aquí el beneficio de que tiene muy claro desde el inicio, o al menos quiere dar la idea de que tiene muy claro desde el inicio de que no va de ahí la idea, o no va de ahí el plan de ponerte a debatir con un ateo, que no es idea de convertirlo como tal. Ya sabrá Dios y él se hace cargo de él. No, pero queda como el hecho de, bueno, yo hago aquí esto y ya. Y ya, sí, yo nada más le platico y ya él sabrá, sí. Bueno, no él, porque ni siquiera está diciendo que el ateo decida, es más bien de decir, ya, si Dios decide que está bien que le crea, pues bueno, y si no, pues sí, no, eso, sí, y eso ya trae como que su propio puño de implicaciones, pero pues pero bueno, ya para no extendernos también. Solo para darle su puntito de que me parece bien, al menos en ese aspecto. Sí, pero ya también si la persona deja que el ego lo domine o que sea en su propia voluntad de querer tratar de justificar su punto, bueno, ya. No es problema de él porque él solo está grabando este video en YouTube, igual que nosotros. Bueno, siguiente punto. Sí, bueno, ya solo es el último. Ya sí, cierto, son 5 nomás. Vale. Paso número 5. Por último, háblale de tu experiencia personal con Dios. La mejor evidencia científica. No, y qué contradicción. El primer punto que dijo, vamos a darle argumentos sólidos. Sí, porque la experiencia personal es el argumento más sólido y más infalible que puedes poner. poner. El más repetible, el más estudiable, el más comprobable que puede haber. Sí, las experiencias personales son perfecta justificación para comprobar las cosas que quieres comprobar, ¿no? Sí, va a ser como el típico que te enseñé otra vez que leí hace poquito de es que se me apareció en un sueño y me estuvo hablando durante toda una semana y me convirtió porque se me presentó durante sueños. Me dijo todo lo que quería escuchar y llega al razonamiento de que es cierto. Ah, no, pues convencidísimo. Y ahora voy a hacer la voluntad de lo que pensaba que era cierto después de los sueños que tuve que me dijeron que era cierto. Que era él. Y que decir que en los sueños le enseñó a Lucifer y Lucifer le dijo, mira, todo eso que te quieren decir en la... pero ya es falso. Sí, está adelantando de otro video. Pero es un sueño muy fumado que ya con eso ya hablamos que es la evidencia de que irrefutable de que Dios existe. No, sí, y para dejarlo como clarísimo. Por si no se nota el tono sarcástico. Uno de los principales puntos que te dan a la hora de aprender a debatir bien con otra persona es nunca utilizar las experiencias personales porque es un tipo específico de falacia. Como ejemplo, experiencias personales no son entendibles, no son repetibles, no son estudiables, no son medibles, no son justificables. No hay forma de que se puedan replicar de forma certera con otra persona como para poder comprobar que lo que estás sintiendo como experiencia personal es cierto, es válido, sí, o que se use como un argumento válido y de verdaderamente fundamental para un debate o una idea que estás exponiendo con otra persona. Sí, así que el hecho de que te diga que directamente un punto que está dando, que es de sus 5 puntos que te está dando de cómo hablar con un ateo, es llegar y darle una falacia tan grande como esta, sí te está diciendo, digo, que no es que de veras hayas sentado nunca realmente a analizar nada. Es que me encanta porque incluso lo menciona al final, así como que me suena de, si no lo convenciste con todo lo demás, pues ya, lo que queda, pues échale eso, aunque sea a ver si por el lado sentimental ya al final le dé espacio
por eso, ¿no? Sí, porque Porque como ya lo demás ya no funciona. razonablemente no llegaste a ninguna conclusión o alguna validación tuya, entonces al menos tal vez A lo sentimentalmente mejor lo es saber puedes si la parte estimar. emocional le ayuda y te empieza a creer a partir de eso. Sí, que es muy común cuando estás debatiendo con alguna persona y que empieza a decirte como no, es que para mí es muy cierto que existe Diosito porque me salvó de tal cosa, me pasó sí. tal evento y de repente le pedí a Dios y me concedió cosas Y lo concibió y me salvó. Y incluso llegas a ese punto en que lo dices tan emocionalmente y tan así que... Sí, porque tú puedes estar convencidísimo de un concepto, pero no significa que ese concepto sea cierto. Y el hecho de que no te des cuenta de eso es un gran problema en tu propio racionamiento. Pero agrega algo más, ¿no? Aparte de eso. No hay mejor debate que aquel que es llevado con altura y buenos argumentos. Objection, contradicción flagrante en esa frase. Pero juez, aquí no nos interesa nada de eso. Y parte de esos buenos argumentos definitivamente es tu testimonio, el cambio que ha habido en tu vida. Sí, no es un juicio, de verdad no es un juicio como para que los testimonios sean tan importantes. Y lo que has experimentado en todo ese tiempo y que ya conoces a Cristo. Créeme que no hay nada más interesante para cualquier persona que conocer el testimonio real y verdadero que se produjo en ti. Al final, comencemos a pensar de esta manera. ¿Quién es el que tiene más que perder? ¿El ateo o el cristiano? Vamos ahora a ver. Sí, ahora ya después que se quedó de veras como sin argumentos, sin los puntos que estaba dando, ahora vamos a atribuir directamente a la apuesta de Pascal. Y vamos ya a final de cuentas. Bueno, no te puede convencer, pero sabes que te quién estás condenando. ¿Sabes quién va a salir perdiendo al final de cuentas? Tú. Porque tú tienes todo que perder y yo no. Y nada que ganar. Y yo sí tengo mucho que ganar y nada que perder. Y nada que perder, exactamente. Ya, si me quedé sin argumentos, vámonos directamente a ese punto. Porque ya. Sí, la peor estructuración de lo de la apuesta de Pascal. Que para empezar nada tiene que ver con el Dios cristiano. Pero bueno, ahí quedaste rebatido, ateíto, ignorante. Tú te vas a ir al infierno. Sí, ya quedé en la posición de ganador, jaque mate. Muchas veces me ha tocado responder esta pregunta a muchos amigos. Y es que definitivamente si Dios no existe, es que nadie va a perder. Todos terminaremos siendo energía o quién sabe qué. Pero si Dios realmente existe, yo creo que nuestros amigos ateos y toda aquella gente que no cree en Dios tiene mucho que perder. Te dejo esa pregunta para... Y deberían de asustarse y sentirse mal por eso. Y como lo hemos mencionado también en el video donde hablamos directamente de la apuesta de Pascal, no es como que dijeras que si no existe Dios y si no existe el cielo, ni el infierno, ni la vida después de la muerte, no es como que dijeras, bueno, y todos los que siguieron a la iglesia no perdieron nada. ¿verdad? No, pues claro que sí, perdieron mucho tiempo, dinero, esfuerzo y espacio que pudieran haber dedicado a otras cosas que son más importantes, sabiendo que no hay otra vida después de la muerte. Pero como el sufrimiento eterno suena algo mucho más aterrador. Es más aterrador, mucho más aterrador y que te pone mucho más al pendiente, y al final también la idea de una satisfacción eterna o una recompensa eterna es mucho más grande, entonces pues te moviliza el hecho de pensar, no, esto es efímero, no, esto no importa, esto no sirve, esto es de menos, ¿no? Vamos a concentrarnos en la ganancia eterna. En la ganancia de la vida eterna. Sí, y por eso la apuesta de Pascal, porque hay que apostar la eternidad por sí. Para que la vayas pensando, y te dejo sus argumentos para que los puedas ahondar y profundizar aún más, y así puedas muy pronto conversar con tus amigos ateos y hablarles acerca de Dios. No te aseguro que se conviertan, pero sí, definitivamente. Pero sí que la van a pasar bomba. Te vas a generar mucha más credibilidad. Ese fue el video de la semana, esperemos que el tema te haya gustado. Bueno, ya todo lo demás ya son despedidas y conclusiones y cosas muy lindas de los videos de YouTube. Como pueden darse cuenta, o al menos nosotros nos dimos cuenta, en realidad argumentos no te dan ninguno. Al final, cuando quiere hablarte de la apuesta de Pascal, solo es más como una conclusión o un final para rebatir el hecho de querer reafirmarte de las personas que ya creen, que ya están convencidas o que ya sienten la idea del cielo, del infierno, y para que se sientan un poquito más convencidos de que no, si tú estás bien, ellos están en peligro. Ellos son los que van a salir perdiendo al final de cuentas. Y sí, como ya mencionamos, como al final, como si ya te quedaste sin argumentos, no te funcionaron los disque hechos contundentes que sí son estudiados, no te funcionaron tus experiencias personales, pues entonces ya vamos con directamente eso. Pues si al final de cuentas pues tú sales perdiendo porque no crees, así que con eso me voy y con eso me quedo, ¿no? Sí, es como que, vale. Sí, pues como que está como que muy pobre esta presentación. Pensamos que nos iba a dar algunos puntos más como razonables o entendibles. Pues los razonables son como los que mencionamos, que son cosas, ¿cómo mencionaste? Que... Ay, se me fue la palabra. De sentido común, pues.
Cosas tan básicas. Sí, ¿no? pues del hecho de cuando te vas a cosa sentar que a haces hablar con una no. persona. Si vas a hablar de un tema, pues conoce del tema, o si vas a Sí. o si le vas a preguntar porque te interesa la opinión de la otra persona, pues más bien prepara las preguntas a la idea Y mantente de lo que abierto a intente- escuchar. Sí, lo que te interesa saber, mantente abierto, Y no quieras convertirlo. Y bueno, pues esos son los puntos como rescatables, pero porque son como muy muy básicos. pues. Pero sí, realmente al punto, tío, al final se cae totalmente con esa idea de, pues, convéncelo con esto. Y al final con eso, no, pues al final de cuentas tú sabes que tú eres el ganón, tú Sí, eres el bueno, tú así que estás está bien, bien. así que no te preocupes. Ah, pues vale, pues estuvo muy padre tu debate, amigo. Sí. Y pues, qué triste, ¿no? Pues sí, pero como dije, esos son los puntos que él nos quiso dar. Pues bueno, como dije, son pobres o medio débiles en cuanto a su presentación incluso. Pues, Pero a lo mejor tal vez de alguna forma ustedes piensan que sí es una forma como de acercarse o de propuesta para acercarse con otra persona. pues incluso pueden compartirnos si han tenido, creo que es muy normal y muy natural haber tenido algún, tal vez no debate, pero por lo menos un diálogo con alguien que con una creencia opuesta a la tuya. Si tú te denominas como ateo, creyente, agnóstico, cualquiera de esas líneas, si has hablado con una persona que tiene una creencia distinta. Y que quiere hablar de ella para, Ujú. pues ya sea por la idea de preocupación o media. O simplemente para o medio compartir, interés realmente. sí, pues pueden aquí compartirnos cómo ha sido su experiencia con esas personas o con esas situaciones de diálogo, si se han visto en la necesidad de como hacer una preparación como de este tipo, o si les ha tocado la situación de que totalmente se cierra uno de ustedes, o tú o la otra persona, o cómo ha transcurrido ese tipo de diálogo o debate con Sí, esta. porque pues, son cosas que al final luego se quedan por una u otra razón. Sí suelen ser a lo mejor algún punto rescatable, algo Ujú. que pueda salir de eso, aunque ninguna de las otras dos personas que estén en diálogo se convenzan de nada. Sí, no, que no es la idea como mencionábamos. Así que bueno, pues aquí dejamos la opción. Sí, pueden dejar aquí su comentario, pueden dejar su opinión, tal vez si les agradó los puntos que estaba dando. Como siempre, les invitamos a que le den like a nuestro video, que se suscriban a nuestro canal si les gusta más de nuestro contenido. Compartirlo también nos ayuda mucho a llegar a más personas y empezar a que nuestro contenido se haga más conocido. Tanto lo que presentamos aquí como nuestro enlace de Facebook, que también los invitamos a poder asomarse por allá. Y sin más, pues nos despedimos de momento. Yo soy Yoshi Y yo soy Blink. y los esperamos en el siguiente video.